Y bueno, pues de la información del día se destaca sin duda alguna pues este desempeño que registra el PIB en el segundo trimestre, un crecimiento de 0.7% que rompe con una racha de 2 trimestres con variación negativa. Y precisamente para platicar de este tema, y le damos las gracias que nos acompañe, está con nosotros Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos en Citibanamex. Rodolfo, muy buenas tardes. Rogelio, como siempre, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Rodolfo, pues ¿cómo ven desde Citi pues los datos más recientes de actividad económica? Parecería que de alguna manera México estaría salvando pues una recesión por lo menos en este 2025. Parece que así es justamente el dato del cuarto trimestre del año pasado nos asustó un poco porque fue negativo y veíamos del año. Tenemos algunos problemas con la comunicación con Rodolfo Solaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Nos comentaba, como le venía informando, de que el cuarto trimestre de 2024 registró una variación negativa. También tuvo un desempeño negativo en el primer trimestre de 2025 y de ahí que este dato de 0.7% pues se está generando cierto optimismo, ¿no?, entre los analistas, los organismos internacionales. No es, digamos que, nada para echar campanas a vuelo. El propio Fondo Monetario Internacional pues ya acaba de revisar su estimado, lo deja en 0.2% para 2025 a partir de un pronóstico que era negativo en menos 0.3%. Es decir, México está de alguna manera sorteando un proceso recesivo por caída de la inversión, caída del empleo, también el consumo comienza a debilitarse, pero hay algunas señales de que pues estaría resistiendo la economía y podría tener el próximo año un ligero rebote. Esto pues también en función de lo que está pasando en el tema de los Estados Unidos con lo que refiere por lo que refiere a los aranceles. Finalmente, ¿cuál podrá ser la tasa que estará aplicando Estados Unidos? Esto en un contexto donde pues hoy se da a conocer que aplica un arancel del 25% a las importaciones de India. Esto pues porque hay, digamos que, un incremento en las relaciones comerciales con Rusia. Esa sería la explicación desde la Casa Blanca, no solamente en lo que se refiere a compras de petróleo, también en temas tecnológicos, en temas de tecnología militar, y de ahí que pues se tenga una enorme expectación en torno a qué puede ocurrir con México. Con Japón, como sabe, pues alcanzó un acuerdo de 15% con el compromiso de las empresas de Japón de invertir en los Estados Unidos. También con la Unión Europea se alcanza un acuerdo inicial también con una tasa también del 15%, y el Reino Unido, que fue el primero que negoció con los Estados Unidos, estaría teniendo un arancel del 10%. Lo cierto es que pues todos estos temas están gravitando en el desempeño de la economía. Pero ya recuperamos la información con Rodolfo Ostolaza. Rodolfo, nos comentabas de que los datos de los trimestres previos pues habían generado cierta preocupación en el mercado. Así es, Rogelio, vimos un crecimiento del 0.2 en el primer trimestre y el día de hoy se publica la estimación oportuna del crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año con un crecimiento por arriba del esperado. Los analistas estábamos esperando un crecimiento del 0.4, fue 0.7, con crecimientos muy importantes en las actividades de servicios, el comercio, toda la parte de restaurantes, hoteles, información en medios masivos y también un crecimiento importante en la producción industrial. Si bien no tenemos aún el desglose, que estamos convencidos de que una buena parte de eso vino por las manufacturas y también por la construcción. Y por el otro lado, el sector agropecuario tuvo una ligera caída después del crecimiento de más de 7% que tuvo el trimestre previo. Es decir, un muy buen número que sorprende al mercado, pero que habla justamente de la resiliencia que está mostrando, que puede mostrar la economía nacional. Curioso, en un momento donde tanto los datos de consumo como de inversión están realmente contenidos, nosotros lo interpretamos que ha sido el sector externo, Sí.
Sí, México y curiosamente, quien nos ha podido apoyar justamente por la posición arancelaria relativamente competitiva que guardamos en Estados Unidos. Entonces, ha sido las exportaciones las que nos han ayudado a tener el crecimiento que vimos en el segundo trimestre del año. claro. Algunos especialistas, Rodolfo, también consideran que muchas empresas, grandes comercializadores, pues adelantaron compras de productos a partir pues de esta amenaza arancelaria y que eso de alguna manera contribuyó a que, como tú mencionas, la actividad manufacturera, las exportaciones, pues siguieran creciendo. Exacto. De hecho, eso lo vemos claramente con el PIB de Estados Unidos, que también salió el día de hoy, Sí. también sorprendiendo, creció 3% trimestral anualizado. Lo que pasó en el primer trimestre es que hubo un incremento muy grande de las importaciones norteamericanas. Ahí viene este adelanto de producción, pero ya los datos de este segundo trimestre nos muestran que de hecho los inventarios están en niveles negativos, quiere decir que se acabaron todo lo que compraron y esa Ujú. dinámica, esa fortaleza que ha habido por el lado del consumidor norteamericano es lo que ha impulsado las exportaciones de México, ¿no? Claro. Rodolfo, ¿tú ves que este desempeño positivo que se dio en el periodo abril-junio podría sostenerse en los siguientes trimestres? Lo vemos muy complicado porque justamente el resultado del trimestre es por un crecimiento muy grande o interesante que tuvimos en abril Sí. del 4%, pero en mayo el dato que tenemos es que no hubo un incremento, no hubo una variación en el mes, y para junio, con los datos que implican o implícitos dentro de esta estimación, habría que sido 0.7%. Son niveles que no vemos sostenibles para la segunda mitad del año. Sí consideramos que el panorama, considerando sobre todo la incertidumbre por factores externos e internos, esta Ujú. incertidumbre va a seguir pesando en las decisiones de inversión y en consecuencia creemos que el crecimiento va a estar mucho más reducido, mucho más moderado en la segunda mitad del año. Claro. ¿Cuál es el estimado para todo el año que tiene Citi, Rodolfo? En Banamex tenemos ahora, acabamos de hacer un cambio en los pronósticos la Sí. semana pasada, traíamos un 0%, ahora estamos viendo el crecimiento de este año en 0.4% y el año entrante lo estamos viendo un crecimiento del 1.5%, le bajamos un poquito por dos razones. Primero, por la inercia, porque la debilidad fue menos de la esperada en Ujú. esta primera mitad y cierta inercia se va a mantener en la segunda mitad del año, es por eso que hemos decidido subir nuestra estimación de crecimiento al 0.4%. Claro. ¿Esto en qué medida refleja indicadores de inversión tanto público como privado que pues no están respondiendo? Lo que estamos viendo, por ejemplo, la parte de la inversión pública, es que parte del subejercicio que ha permitido esta consolidación fiscal ha sido en buena medida en la parte de inversión pública, ¿no? Ya se acabaron Ujú. las obras insignia de la administración anterior, y eso está teniendo un efecto. Y por el lado de la inversión, lo que vemos es que cuando se le pregunta a los empresarios si es un momento adecuado para invertir, están en niveles muy bajos y con tendencias decrecientes. También el propio indicador de las empresas constructoras nos muestra ya que la construcción privada mostró crecimientos anuales negativos, es decir, toda esta incertidumbre está pegando en las decisiones de inversión y también en el consumo. Está más prudente el consumidor. El tipo de cambio, aunque se ha mantenido relativamente estable, recordemos la depreciación que tuvimos a partir de junio del año pasado, que se ha venido recuperando, actualmente cotizando alrededor de los 18.50, 18.60, pero llegamos a estar por ahí de 20. Entonces, todos estos cambios están afectando también el patrón de consumo. El consumo de bienes importados está muy limitado, también la importación de bienes de capital. Lo que se está moviendo en el sector externo son justamente la importación de bienes intermedios, dada la integración que tenemos con Estados Unidos. Claro. Rodolfo, ¿es factible esperar que en este panorama Banco de México continúe con la baja en tasas de interés? Creo que la comunicación del Banco Central ha sido muy clara en el sentido de que van a continuar relajando la política monetaria porque aún en los niveles en los que está la tasa de interés está siendo muy restrictiva, está en terreno restrictivo y Banco de México ha anunciado que seguirá con estos recortes. Me parece que ya vimos el último de 50 puntos base, nosotros estamos esperando tres recortes más de 25 puntos base en las siguientes reuniones para cerrar el año la tasa en 7.25, que estaría, digamos en el límite de la tasa real neutra, ¿no? Aquella que no implica una restricción monetaria. Claro, y también sobre todo el Banco de México, pues se ha venido separando de lo que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos, que hoy pues mantiene su tasa. Desde que inició el ciclo de subidas, recordemos que la Fed decidió tardarse mucho en aumentar la tasa. Banco de Ujú. México lo hizo a los 4 meses que la inflación empezó a salirse del rango. Estuvo por ahí un buen rato en terrenos de 11.25
ya ha comenzado un ciclo de bajadas muy agresivo. Yo diría que lo empezó el año pasado, está concluyéndolo este año para tratar de llevar a la tasa a su nivel de equilibrio, y Sí, tienen sin duda ese diferencial que hay entre las tasas de México y Estados Unidos. Ha tenido fuertes caídas y el peso no se ha depreciado, que es el principal riesgo. Entonces, Banco de México todavía tiene espacio para seguir con estos recortes, esperando lo que sucede en la FED, que hoy no movió la tasa de interés y ya hubo disenso, algo que no pasaba creo que desde 1993, justamente porque están peleando el puesto del actual cabeza, el presidente de la Reserva Federal, ¿no? claro, sí, ya empieza a haber, digamos que presiones por todos lados en la Reserva Federal de Estados Unidos. Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex, gracias por acompañarnos esta tarde. Rogelio, es un verdadero placer, estoy a tus órdenes. Gracias, Rodolfo. Y bueno, antes de ir a nuestra primera